Bendiga. El día de hoy tuvimos la oportunidad de estar aquí compartiendo la palabra de Dios, esperando que sea de bendición, ¿verdad? Y que sea Dios quien hable. Bueno, me gustaría que pensáramos en un título, ¿verdad?, para guiarnos en nuestra mente, ¿verdad?, que podamos visualizar lo que la palabra de Dios nos enseña. Y ese título sería Las naves rotas. Estaríamos viendo un versículo, hermanos, que está ahí en Segunda de Crónicas 20:37. Segunda de Crónicas 20:37. Le voy a dar lectura, hermanos, para luego iniciar y ponernos en manos de Dios. Perdón. Le voy a dar lectura, dice: Entonces Eliezer, hijo de Dodava, de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo: Por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor. Te damos por este día que nos das, Señor, por esta noche, Señor, en la que podemos estar en comunión unos con otros y principalmente contigo, Señor. Queremos rogarte en esta noche, Señor, que tú nos hables. Y ahora viene a mi mente nuestro pastor, Señor. También te rogamos que lo bendigas en su salud, que lo fortalezcas, bendito Dios. Oramos por él, todos unidos en oración, Señor, en unanimidad. Sabemos que tú nos escuchas, Señor. Gracias te damos, Señor, por la vida de nuestro pastor y su familia. Te pedimos que nos guíes, Señor, en esta noche. Guíanos en tu palabra, Señor, y háblanos a nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Muy bien. Bueno, aquí habla de unas naves que se rompieron, de un rey que se llama Josafat. Bueno, quisiera empezar diciendo que todos, en particular, cada uno de nosotros tenemos proyectos, planes, ¿verdad?, que quisiéramos realizar, cosas que queremos emprender, que algunas no las hemos terminado, otras ya las terminamos y vamos avanzando, ¿verdad?, en nuestra vida. Pero cuando nosotros, hermanos, caminamos hacia la meta, debemos preguntarnos, bueno, hacia la meta que es el Señor Jesucristo, debemos preguntarnos si esos planes y esos proyectos que nosotros estamos haciendo están dentro de la voluntad de Dios. Porque en este pasaje podemos aprender precisamente eso, ¿verdad? Que si nosotros emprendemos algo que no está dentro de la voluntad de Dios, Dios lo va a truncar o no lo va a prosperar. Aunque lo lleguemos a terminar, ¿verdad?, aquello no va a tener el impacto que Dios pudiera darle a ese proyecto, ¿verdad?, si no es dentro de la voluntad de Dios. Y una de las preguntas que nos podemos hacer es si estamos dispuestos a abandonar esos planes cuando sabemos que no son la voluntad de Dios, ¿verdad? Este rey Josafat fue un rey
que fue un buen rey. ¿Verdad? Fue un buen rey en el sentido de que, igual que David y Salomón, siempre estaba sometido a la voluntad de Dios. Continuamente estaba buscando la voluntad de Dios, Josafat. Había algunas cosas que le fallaban, como a todos, ¿no? Tenía virtudes y defectos. Tenía posesiones y tenía deseos también. O sea, había cosas que poseía y había cosas que no poseía y las deseaba. Y como todo, ¿verdad? Era un hombre pecador. Era un hombre de Dios, un rey parecido a David, ¿verdad? Conforme al corazón de Dios. Pero era un hombre pecador, como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Que se equivocaba y que tropezaba delante de Dios. Y uno de esos tropiezos fue que no llegó a quitar los lugares en donde se adoraba a Baal. Él no adoraba a Baal, pero había gente del pueblo de Israel y gente del reino de Judá que adoraban a Baal. Y se adoraba en esos lugares altos, ¿verdad? Que eran como colinas, ¿verdad? Y ahí era donde se quemaba los sacrificios para este dios o para estos dioses paganos. Entonces Josafat no se propuso nunca quitar esos lugares altos, ¿verdad? Abolirlos. Ese fue el defecto que tuvo. Pero todo lo que él hacía, hermano, lo hacía siempre con algo muy interesante, hermanos, en adoración a Dios. Hubo una ocasión en la que él peleó una batalla junto con su pueblo, ¿verdad? Sin levantar las armas. Quienes levantaron las armas fueron los mismos enemigos, unos contra otros, porque Dios así lo decretó. Y esto fue debido a que Josafat se humilló delante de Dios, ¿verdad? Josafat, cuando vio que venían todos esos pueblos contra él, que no era uno solo, eran varios pueblos aliados, una multitud, y venían contra él, y eso lo podemos encontrar ahí en 2 de Crónicas, capítulo 20. Todas esas multitudes que venían, cuando Josafat lo consideró, Josafat, en lugar de levantarse en armas y perder la batalla, porque lo más seguro es que la hubiera perdido, él fue y acudió a Dios, se humilló delante de Dios, y los enemigos levantaron sus armas unos contra otros. Y así fue como Josafat consiguió la victoria de parte de Dios. Entonces, como ustedes pueden ver, hermanos, era un buen rey, un rey que amaba a Dios, que acudía a Dios, que se humillaba delante de Dios. Pero al final de sus días cometió un error que, como decíamos ahorita, puede cometer cualquiera de nosotros. Todos nos podemos equivocar. Y este error consistió en que Josafat se alió con un rey de Israel, porque en ese tiempo estaba dividido el reino, ¿verdad? Judá por un lado, Judá y Benjamín, y las demás tribus de Israel que conformaban el reino de Israel por otro lado. Y cada uno de los reinos tenía un rey. En el caso de Judá y Benjamín era Josafat, y en el caso de Israel era Ocosías. Ambos eran contemporáneos. Y al final de sus días Josafat se alió con este rey Ocosías, este rey pagano que había, o sea, que era israelita, ¿verdad? Era del pueblo de Israel, pero había instalado dioses en su reinado, había proclamado la adoración a Baal, había desechado el culto a Dios, ¿verdad? Al Dios verdadero y vivo, y de esa manera había ofendido a Dios, ¿verdad? Gravemente lo había ofendido a Dios. Dios desechó completamente a Ocosías, aunque dejó que reinara, ¿verdad?, por unos años. Y Josafat
se alió con él al final de sus días para ir a un lugar que se llamaba Ofir a buscar oro. Y lo que hizo fue precisamente imitando lo mismo que hizo Salomón, ¿verdad?, su antepasado, construir naves, o sea, embarcaciones, para ir a dirigirse a Ofir, que era donde había mucho oro, y Salomón consiguió gran parte de la riqueza que Dios le había prometido a Salomón, la consiguió en ese lugar. Pero a Salomón la diferencia es que Dios le había prometido esa riqueza cuando Salomón no lo pidió. Pero a Josafat Dios no le había prometido riquezas. Y Josafat quiso conseguir esas riquezas construyendo esas embarcaciones, esas naves. Entonces cuando lo hizo aliado con Ocosías, y cuando estaban construyendo las naves, en el lugar donde las construyeron, esas naves se rompieron. Dios las rompió, porque un profeta de Dios llamado Eliezer, ¿verdad?, ahorita leíamos en el versículo, profetizó contra Josafat, no contra Ocosías, ¿verdad? Ocosías ya no tenía remedio. Profetizó contra Josafat y le dijo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Entonces Dios rompió las naves. Nosotros pudiéramos estar construyendo naves, hermanos, o embarcaciones para conseguir algo que Dios no nos prometió, ¿verdad? Las naves rotas son los medios por los cuales nosotros pudiéramos realizar nuestra propia voluntad. Son naves que nosotros construimos, ¿verdad?, que van rumbo a horizontes que Dios nunca nos mostró, van rumbo a la tierra que Dios nunca nos prometió, y buscan la voluntad misma de nosotros, nuestra propia voluntad, y no la voluntad de Dios. Entonces por eso Dios destruye esas naves, Dios destruye esos planes. Y gracias a Dios porque ocurre eso en nuestra vida. Josafat era un rey piadoso, era un rey humilde delante de Dios, que buscaba a Dios, y por eso Dios hizo eso en su vida. Dios pudo haberlo desechado de otra manera y pudo haberle quitado la vida, pudo haberle hecho otras cosas, ¿verdad? Pudo haber destruido a su familia. Sin embargo, Dios lo único que hizo fue que frustró sus planes destruyendo las naves. Entonces, una de las cosas, hermanos, que podemos aprender en este versículo o en este pasaje es que Dios siempre va a romper las naves cuando estas naves beneficien nuestra amistad con el mundo. Si ustedes se fijan aquí en el versículo, dice lo que profetizó Eliezer y le dijo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. ¿Quién era Ocosías, hermanos? ¿Por qué lo estamos relacionando con el mundo? Ocosías era un rey pagano, ¿verdad? Nuevamente, era un rey que instaló el culto a Baal, un rey que había desechado a Dios. Y podemos ver su vida en pocos versículos. Podemos ver, por ejemplo, si quiere nada más tome nota, pero la vida de Ocosías la puede ver en Primero de Reyes 22, 51 al 53. Ahí se narra en breve lo que hizo Ocosías, ¿verdad? Cómo fue que ofendió a Dios. ¿Y por qué Dios se ofendió tanto cuando Josafat hizo pacto o se alió con Ocosías para ir por ese oro? Entonces, hermanos, nosotros estamos llamados a ganar al mundo, ¿sí o no? Estamos llamados
a que los perdidos conozcan al Señor, vengan a la luz del Señor, salgan de las tinieblas. Estamos llamados a eso. Pero no estamos llamados a hacer lo mismo que hace el mundo, a aliarnos con el mundo, porque una cosa es tener amigos en una amistad amable, ¿verdad?, con la gente, para ganarla para Cristo, para, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad?, hacernos como a los griegos, ¿verdad?, como griego, a los judíos como judío, para ganarlos, pero en un sentido en el que todavía no se está invadiendo la voluntad de Dios, en el que todavía no nos estamos saliendo de la voluntad de Dios. Y si nosotros, hermanos, cruzamos esa línea queriendo ganar para Cristo a la gente, pero haciendo alianza con ellos, es decir, haciendo lo mismo, buscando planes que no están dentro de la voluntad de Dios, ahí es donde viene el problema. Nosotros no podemos estar distanciados del mundo, o de la gente, del mundo, mejor dicho. Del sistema del mundo sí, debemos apartarnos, pero de la gente debemos estar cerca de la gente, porque es la manera en la que ellos van a creer. Si nosotros damos un buen testimonio, no nos podemos apartar de la gente de nuestro trabajo, ni de nuestros vecinos, ni de nuestros familiares que no conocen al Señor. Debemos estar cerca de ellos, mostrarles el amor del Señor, ser luz en medio de este mundo de tinieblas. Pero no podemos nosotros, hermanos, participar de las tinieblas de las que participa el mundo, como lo hizo Ocosías. Porque el mundo, hermanos, o la gente del mundo, ofende a Dios continuamente, así como nosotros lo hacíamos cuando no conocíamos al Señor. Y si nosotros nos aliamos con el mundo y hacemos lo mismo que hace el mundo, nosotros lo que estamos haciendo es ofender nuevamente a Dios. Y los que han blasfemado el nombre de Dios, como Ocosías, también es como si nosotros estuviéramos en este momento blasfemando el nombre de Dios, porque estamos de acuerdo con ellos, porque nos estamos aliando en el pecado de ellos, nos estamos inmiscuyendo en eso. Entonces, nosotros vamos a buscar ganarlos en el poder del Señor, en oración, dentro de la voluntad de Dios, así como trabajaba Josafat. Josafat, este rey, siempre trabajaba así. Siempre trabajaba en oración, trabajaba en comunión con Dios. Dios le decía qué hacer y él lo hacía. Necesitaba algo, tenía dudas y acudía a Dios. Había una guerra con la que él no podía y acudía humillado delante de Dios y Dios le daba la victoria. De esa manera debemos continuar siendo nosotros, hermanos, como Josafat, buscando las victorias en el poder del Espíritu Santo, en oración, en su presencia, pero no querer ganar las victorias dentro de nuestra propia voluntad, porque en el caso de Josafat, él se mezcló con el mundo y eso ofendió a Dios, y Dios truncó sus planes. Nosotros podemos, por ejemplo, hermanos, hemos escuchado el dicho que dice poco veneno no mata, ¿verdad? Pero si tomas poco veneno todos los días, tu cuerpo se empieza a dañar y va a llegar un punto en el que vas a morir porque te vas a enfermar, aunque sea poco a poco, ¿verdad? Por ejemplo, si tú tomas, bueno, voy a decir un ejemplo de otro hermano, ¿verdad?, que me ilustró mucho. Si tú le das a un bebé un biberón con leche, pero si tomas un gotero y tomas agua del desagüe y se lo pones dentro de esa leche del biberón y se lo das de tomar al bebé, el bebé se va a enfermar y va a correr riesgo de morir también. Porque aunque sea poquito lo que está tomando, le va a hacer daño a su cuerpo, sobre todo si es un bebé, ¿verdad?
Entonces, es lo mismo nosotros, hermanos, cuando estamos buscando acercarnos al mundo para ganarlos para el Señor, pero si nos aliamos en el pecado de la gente, hermanos, ya nos estamos desviando y comenzamos, ¿verdad?, a ingerir ese veneno que poco a poco nos empieza a matar. El veneno del pecado, que a Dios no le agrada, hermanos. A Dios no le agrada que nuestra vida esté continuamente en el pecado, porque dice la palabra de Dios que el pecado da a luz la muerte. De ahí proviene la muerte, hermanos, del pecado. Nosotros no estamos llamados para muerte, sino para vida, para una vida en abundancia. Y por eso nosotros, hermanos, debemos buscar siempre hacer la voluntad de Dios, ganar al mundo para Cristo, pero no aliarnos con el pecado del mundo. Si los planes de nosotros se inclinan cada vez más a lo que el mundo hace, Dios va a romper esos planes o esas naves que nosotros hemos empezado a construir. Si los planes nuestros, hermanos, son un eslabón que nos une al sistema del mundo, Dios va a romper esos planes y esas naves. Y yo digo amén a eso, hermanos, que Dios los rompa y que Dios nos muestre principalmente cuáles son esos planes que nosotros estamos haciendo que no le están agradando a Dios, en los planes en los que nosotros nos estamos aliando al mundo. Y de esta manera, hermanos, nosotros vamos a estar viviendo una vida agradable a Dios, guiados por el Espíritu Santo de Dios, teniendo victorias en el poder del Espíritu Santo de Dios, y no en nuestra carne, no en nuestras fuerzas, no en nuestros propios planes o en nuestra propia voluntad. Entonces, si tus planes también en tu trabajo te van a unir a la forma de actuar del mundo, a la forma de actuar corrupta del mundo, entonces espero en Dios que Dios rompa esos planes. Primero que nos muestre, que nos dé la oportunidad de arrepentirnos y dejarlos, abandonarlos. Pero si insistimos en esos planes, en llevarlos a cabo, que Dios los destruya y que jamás vuelvan a existir y que jamás vuelvan a salir del fondo del mar. Entonces, hermanos, otra de las cosas por las que nosotros podemos, o de las que nosotros podemos aprender aquí en este versículo, es que Dios romperá las naves que hayamos construido fuera de su voluntad. Aquí, por ejemplo, podemos leer en el versículo 37 nuevamente, dice: por cuanto has hecho compañía con Ocosías. 35 y 36 dice: pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Ezión-Geber. Si usted se fija, allí nunca dice que Josafat buscara la voluntad de Dios. Entonces Dios va a romper las naves cuando no sigues la voluntad específica de Dios. O sea, lo primero que nosotros debemos buscar es la voluntad específica de Dios. ¿Cuál es la voluntad específica de Dios? Lo que Dios quiere que hagamos, a donde Dios quiere que vayamos, con las personas que Dios quiere que estemos, en el trabajo donde Dios quiere que estemos, en el lugar en donde Dios quiere que vivamos. Todo lo que es específicamente una instrucción de parte de Dios, esa es la voluntad específica de Dios. Y aquí no dice, hermanos, que Josafat buscara la voluntad específica de Dios. Dios pudo haber preguntado: Señor, ¿tú quieres que vayamos, que construyamos esas naves, que me alíe junto con Ocosías? Obviamente Dios le hubiera dicho que no. Pero Josafat pudo haber preguntado eso. Y Dios le pudo haber respondido a través de los profetas, a través de su palabra, y le pudo haber respondido:
si es mi voluntad, adelante, o no es mi voluntad. Esa es la voluntad específica de Dios. Cuando Dios quiere, como en el caso de Jonás, por ejemplo, Dios le mandó ir a un lugar específico, a Nínive, a predicar. Pero él se fue a otro lado. Esa no era la voluntad específica de Dios, que él se fuera a Tarsis, en el caso de Jonás, sino que fuera a Nínive. Entonces, Jonás no buscó la voluntad específica de Dios, o no buscó obedecerla porque la conocía. En el caso de Josafat, Josafat no buscó ni siquiera investigar ni averiguar si aquello que estaba a punto de hacer era la voluntad específica de Dios, una instrucción de parte de Dios, como en el caso de Salomón. Dios le había prometido a Salomón riquezas, entonces estaba dentro de la voluntad específica de Dios. ¿Cuál es la voluntad específica de Dios para nuestra vida? Debemos preguntarle a Dios. Dios nos va a responder, a cada uno conforme a la comunión que tienes con Él, con el Señor. Dios te va a responder. Y si tú obedeces a esa voluntad específica, vas a avanzar en esos planes. Pero si no es la voluntad específica de Dios, entonces esos planes vas a comenzar a construir las barcas, pero Dios las va a destruir. Y también otra de las maneras en las que Dios romperá las naves que hayamos construido fuera de su voluntad es por hacer las cosas que van en contra de la voluntad de Dios, en contra de una voluntad establecida, una voluntad general en su palabra. Por ejemplo, Dios ya había desechado a Ocosías. Dios ya había determinado que Ocosías era un hombre que lo ofendía y que Ocosías no estaba dispuesto a arrepentirse. Entonces, siempre es la voluntad de Dios que no nos aliemos con personas así, en una alianza, en estar de acuerdo con esas personas. En este caso, en el caso de Josafat no estaba obedeciendo a esa voluntad de Dios, una voluntad que era conocida por todos, por el pueblo de Israel. ¿Esa voluntad cuál era? Que no era bueno que se aliaran con Ocosías, quien ofendía a Dios continuamente de esa manera y quien había desechado a Dios. En el caso nuestro, hermanos, nosotros sabemos que hacer un negocio chueco no es la voluntad de Dios. No necesitamos nosotros preguntarle a Dios, Señor, ¿es tu voluntad específica que yo haga esto? No necesitas preguntarle a Dios, sabes que eso no está bien. Entonces no lo hacemos. Es una voluntad que, de acuerdo a su palabra, todos los cristianos conocemos. El mundo no la conoce porque no le ha sido revelada, pero a nosotros ya nos fue revelada su palabra, sus mandamientos. Y nosotros sabemos cuál es esa voluntad, vamos a decirla así, una voluntad general que está en la palabra de Dios y que está en el corazón de Dios. Y también Dios va a romper las naves que hayamos construido fuera de su voluntad por no encomendar nuestros planes al Señor. Pudiera ser, hermanos, que nosotros tengamos ciertos planes en nuestra vida y podemos decir que no son malos. Es decir, esto no es malo. Y hay muchas cosas que no son malas y están ahí. Pero si nosotros, hermanos, no encomendamos al Señor, como dice el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Gracias, hermano. De esa manera, tú podrías encomendar a Jehová tus planes y Dios puede bendecir tus planes, porque no sabes si esos planes tal vez estén dentro de la voluntad de Dios. Y no sabes si esos planes tal vez no estén dentro de la voluntad de Dios, aunque parezcan buenos, como en el caso de Josafat, ¿verdad? Que era buscar oro, que no tenía nada de malo buscar oro. Pero el problema era que iba a buscar oro aliándose con Ocosías. Ahí era donde empezaba el problema. Y ya lo demás también se volvía malo, porque todo tenía que ver con Ocosías, con ese hombre que había ofendido a Dios. No podemos tener nosotros alianza con el diablo, hermanos. Alianza con el mundo, ni alianza con las personas que ofenden continuamente a Dios. Nosotros lo ofendemos también porque nos equivocamos. Hay pecados ocultos en nuestro corazón que ni siquiera nosotros conocemos.
Tanta es la santidad de Dios, hermanos, que hay pecados en nuestro corazón que no saltan a nuestra vista, pero Dios los conoce. Pero gracias a Dios por el Señor Jesucristo, que nos libra también de esos pecados, que nos limpia de esa maldad también. Y nosotros, hermanos, podemos ver aquí que no se menciona que Josafat haya encomendado a Jehová estos planes. Aquí ya lo leímos, ¿verdad? Ya leímos que no buscó la voluntad de Dios, que no buscó la voluntad específica de Dios, que fue contra la voluntad que todo mundo conocía, la voluntad de Dios que todo mundo sabía. Y también ya vimos que no se menciona que él haya encomendado sus planes al Señor. Tal vez los hubiera encomendado y Dios le hubiera dicho: está bien, ve por ese oro, pero corta amistad con Ocosías. Sin embargo, Josafat es evidente que no estaba dispuesto a hacer eso, si no Dios se lo hubiera dicho. Dios es sabio, hermanos. Dios sabía que si le decía a Josafat eso, Josafat no hubiera obedecido. Entonces, ¿por qué optó Dios? Por romper las naves. Y nosotros, hermanos, en nuestro caso, debemos buscar la voluntad específica de Dios. Debemos buscar, hermanos, a preguntarle su voluntad al Señor, si es su voluntad que hagamos ciertas cosas. Debemos nosotros también observar esos planes que estamos haciendo, esas acciones que estamos ejecutando en nuestra vida, para saber si esas cosas van contra la voluntad de Dios, para no hacerlas, para que ni siquiera le preguntemos a Dios y simplemente no hacerlas. Y también, hermanos, ver en nuestra vida las cosas que son muy generales en nuestra vida, planes que estamos persiguiendo, ¿verdad? ¿Qué carrera vas a estudiar? ¿En qué trabajo debes estar? Cosas generales, hermanos, en las que tú puedes tanto preguntarle a Dios si es su voluntad que lo hagas, que es muy seguro que sí, pero también en la que tú puedes encomendar a Jehová tu camino. Tantas bendiciones, hermanos, nosotros nos podemos perder, decía un predicador, por no pedirle a Dios. Y en este caso lo podemos aplicar también. Tantas bendiciones nos podemos perder por no encomendar a Jehová esos planes que nosotros estamos emprendiendo. Tal vez le agrade a Dios lo que estás haciendo. Tal vez Dios lo puso en tu corazón. Pero si no lo encomiendas al Señor, si no te humillas delante de Él para que Él te dé el poder suficiente de su Santo Espíritu para hacerlo, para llevarlo a cabo ese plan, entonces Dios romperá esas naves, porque Dios quiere que andemos en su voluntad y en sus caminos. Y también, hermanos, por último, Dios destruirá en nuestra vida las naves que no lo glorifiquen. Ustedes se fijan ahí, por ejemplo, en el versículo 37 nuevamente, donde dice: Jehová destruirá tus obras. Está hablando de las obras de Josafat. Si esto Dios lo hubiera puesto en el corazón de Josafat, así como las obras, hermanos, que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, esas obras que Dios preparó desde la eternidad, si Dios hubiera preparado estas obras de construir esas naves, ir por ese oro, aliarse con Ocosías, si Dios hubiera preparado esas obras y Josafat hubiera andado en esas obras, obviamente cumpliendo los requisitos en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Buscando la voluntad de Dios, preguntándole a Dios si es su voluntad, buscando si concuerda con la palabra de Dios aquello que vamos a hacer, encomendando al Señor nuestro plan, nuestro camino. Si nosotros podemos ver que si Josafat hubiera vivido las cosas de esa manera, entonces las cosas hubieran avanzado. Y este profeta no hubiera ni siquiera mencionado estas palabras, ni siquiera hubiera habido necesidad de que ese profeta fuera a profetizar contra Josafat. Pero las palabras de este profeta son, donde dice: Jehová destruirá tus obras.
tus obras, no las obras de Dios, las obras de Josafat. Todas las obras, hermanos, que nosotros emprendamos, que sean nuestras y que no sean de Dios, si nosotros somos hijos de Dios, Dios las va a destruir o no las va a prosperar, que es lo mismo. Es exactamente lo mismo, el barco se hunde como quiera. Si Dios no lo prospera, el barco se va a hundir, se va a destruir, se va a ir para el mar, para lo más profundo, y nadie lo va a recordar, mucho menos va a ser recordado allá en el cielo, durante toda la eternidad. Pero, hermanos, Dios va a destruir esas naves si son obras de nosotros, como fueron obras de Josafat. Entonces, más vale, hermanos, que nosotros busquemos la voluntad de Dios, que busquemos que esas obras provengan del corazón de Dios y no de nuestro corazón. Y si provienen de nuestro corazón, busquemos que Dios las haya puesto ahí, para que deleitándonos en el Señor, Él conceda los deseos de nuestro corazón, porque son deseos que Dios puso en nuestro corazón, que Dios plantó ahí como una semilla que van a crecer, indudablemente van a germinar. Por más pequeño que sea el plan, como una semilla de mostaza, va a crecer como la mayor de las hortalizas si Dios lo prospera. Pero si Dios no está en el asunto, si Dios no es la voluntad de Dios, eso que estamos emprendiendo, entonces las naves se van a romper. Busquemos, hermanos, busquemos que cada una de las cosas que nosotros hagamos estén dentro de la voluntad de Dios. No sea que estemos avanzando, hermanos, que Dios nos esté permitiendo avanzar solamente para darnos la oportunidad de arrepentirnos. Qué hermoso sería, hermanos, que avancemos, pero que nos detengamos y nos arrepintamos, hermanos, en silicio y ceniza, en humillación, en llanto y lloro delante de Dios, para volvernos de nuestros malos caminos, y Dios será amplio en perdonar, dice su palabra. Sería una gran bendición, pero si nosotros seguimos avanzando, hermanos, va a haber una gran decepción, porque vamos a ver hundirse esos planes. Esos planes, esas naves no van a prosperar, se van a partir en dos y se van a hundir hasta el fondo del mar. Busquemos la voluntad de Dios para que todo lo que hagamos prospere, como el Señor le prometió a Josué, que también lo haga así con nosotros, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque has sido bueno al darnos el día de hoy el alimento, Señor, porque no nos has dejado sin comer el alimento espiritual. Te agradecemos, Señor.